Itzel, ¿comenzamos? Sí, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestra, muy buenas tardes, compañeros. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Horacio Espinosa y el día de hoy vamos a conocer el tema de evaluar nuestro mundo social, algunos subtemas, un tema bastante específico donde vamos a llevar algunos ejemplos relacionados a la carrera. Vamos a ponerlos como dentro del marco en diferentes situaciones y acciones y cómo las interpretaciones y variables de varios mensajes pueden quizás en su momento ayudarnos. De entrada, pues vamos a conocer algunos aspectos. Quiero comentarles que bueno, nuestro equipo está integrado por Gaona Muñoz Jacqueline, Lomelí Sánchez Itzel, bueno, un experto también en diferentes situaciones que va a poner y marcar algunos ejemplos. Vega Espino por algunas situaciones que traemos de Horacio, experiencias, ejemplos. Sí, Horacio, te voy a interrumpir por favor y les pido a los del grupo que me graben la clase porque hay compañeros de ustedes que no están teniendo la oportunidad de entrar por trabajo o por enlace de internet y necesito que les compartan las ligas en WhatsApp. ¿Habría habilidad por ahí de hacerlo, por favor? Ya está en grabación la clase, maestra, no se preocupe. sí, Muchísimas gracias, ya. Fabián. Adelante, Y perdón, nos pusimos de Horacio, acuerdo con adelante. Fabián para que la estuviera grabando. Muchas gracias, Fabián. Bueno, Excelente. de los temas que vamos a conocer, bueno, evaluar nuestro mundo social, algunos subtemas de cómo se forman y mantienen las actitudes, vamos a ir desglosando, y el 3.2, variables del mensaje. Los dejo con mi compañera Itzel para que comience con sus diferentes puntos. Buenas tardes, compañeros. Pues como ya lo mencionó Horacio, yo les voy a hablar de cómo se forman y se mantienen las actitudes. Antes que nada y para comenzar, vamos a decir qué son las actitudes. Estas son las predisposiciones aprendidas para responder de manera factible o ante una situación diversa. Las actitudes corresponden a ciertas regularidades de los sentimientos y pensamientos que tenemos cada uno de nosotros. Así que no todos vamos a tener las mismas actitudes, porque todos nos desarrollamos en ambientes distintos. Entonces aquí dice que las actitudes pueden desarrollarse a partir de creencias, de su religión y de sus ciclos y de su comportamiento, por separado o en combinación. Dale, por favor, Horacio. Una de las teorías que habla de las actitudes es la teoría clásica. En esta nos habla de la formación de las actitudes, la cual postula que se están aprendiendo de la misma forma que en las respuestas aprendidas. Se consideraba que las respuestas actitudinales se reforzaban por procesos de condicionamiento clásico o instrumental. Estas cumplen con las funciones de llegar a una necesidad psicológica. Tenemos que llegar a todas esas necesidades para cumplirlas y estas son ayudadas por parte de las actitudes. La siguiente, por favor. Chicos, si voy muy rápido me dicen o cualquier duda, ya saben. En, Clásicamente se han planteado que las actitudes cumplen funciones las cuales necesitan llegar a una necesidad psicológica, como se los mencionaba. Una de estas es la función instrumental. Las actitudes permiten maximizar las recompensas y minimizar los castigos, satisfaciendo las necesidades hedonias. En estas nos sirven para que las personas puedan alcanzar sus objetivos y tengan un beneficio tangible. Otra de ellas es la de la función de conocimiento. Mediante las actitudes, los sujetos ordenan y categorizan el mundo de manera coherente, satisfaciendo así las necesidades de tener una imagen clara y significativa del mundo. Aquí nos permite seleccionar lo más claro y lo que para nosotros sea más importante. Aquí viene siendo lo que tenemos como atención. En esta también tratamos de ignorar la información que no nos es congruente, ya que para el cerebro es muchísimo más fácil captar o acordarse de lo que para nosotros es más claro. También tenemos la función egodefensiva. Esta actitud permite afrontar las emociones negativas hacia sí mismo, externalizando ciertos atributos o denegándolos. Esto nos ayuda a mantener nuestra autoestima. Y esto es como, se podría decir que como una alerta
que cuando nosotros nos sentimos que nuestra autoestima está como amenazada, es cuando entra esta función al ser humano. También tenemos la función valórico-expresiva o de expresión de valores. En esta las actitudes nos permiten expresar valores importantes para la identidad o el autoconcepto o la autoafirmación. Esta le permite a las personas mostrar creencias que les sirven a un principio general. Y por último tenemos la función de adaptación o ajuste social. Estas actitudes permiten integrarse en ciertos grupos y recibir aprobación social. Esta es mediante, pues ahora sí que el contacto con las demás personas. Aquí las... Te voy a detener tantito. Sí, maestra. Itzel, pásenme la diapositiva hacia atrás. Hay un detallito que ocupo que compartirles. Dentro de su carrera, hacia atrás, entonces es más adelantito. Donde está el muñeco con la formación del Lego. Ajá. Fíjense bien importante, las funciones del Lego defensiva, para empezar la función del Lego en el ser humano, se crea en la adolescencia. Entonces, tomando en cuenta en seguridad laboral, protección civil y emergencias, en el ámbito social, para poder limitar o combatir o cambiar o estructurar las culturas o romper los paradigmas de las culturas actuales, tendríamos que trabajar desde el ámbito desde la infancia, ni siquiera en la adolescencia, porque en la adolescencia entonces ya se tiene una construcción del ego, y el ego es parte de las circunstancias de personalidad del individuo, pero el ego nos permite engañar hacia afuera, tomando en cuenta que el ego es como el esconder la parte caótica del interior del ser humano. Cuando estamos hablando de las funciones del ego, es importante poder entender que necesitan ustedes trabajar con la infancia para poder cambiar el caos dentro de la cultura y la educación de las personas, porque es lo que genera las circunstancias de peligro. Porque en ocasiones decimos que son emergencias causadas por la naturaleza, y si se dan cuenta, la naturaleza no está causando nada, simplemente está agarrando su cauce. Entonces, cuando hablamos de paradigmas en cuestión a la educación de la población o de la sociedad, nos vamos al entorno donde queremos cambiar las estructuras del comportamiento del ser humano adulto, cuando desde la adolescencia en la actualidad, y yo les hacía el énfasis en el acontecimiento que teníamos frente a las Fuerzas Armadas y que no tenían un miedo, parte de una construcción social que le brincaban, era el que viene desde un núcleo familiar caótico, en el cual es difícil poder trabajar con una sociedad fuera de control, establecidas, porque se tuvo una preparación o un estándar familiar donde te ayudan a tener una preparación para un proceso de aprendizaje de vida y aplicación a la realidad. Entonces son las dimensiones bien importantes que vean desde esa perspectiva la función del ego, defensiva, porque entonces la educación de los niños o la educación de la sociedad se da desde los núcleos familiares, y la realidad ahorita es que aunque los niños están dentro de la casa por el confinamiento, no es parte de una educación porque está colapsando el estado emocional. Entonces aquí es una constante pelea, y entonces cuando estamos hablando que la estructura del ego de la infancia se va estructurando conforme a la sociedad, y el conjunto de aprendizaje del núcleo familiar y la sociedad, el niño sale a la sociedad, ¿sí? Entonces tomen en cuenta que en la mayoría de las ocasiones el poder trabajar en un estado preventivo se tiene que trabajar en un núcleo familiar. Y dicen ustedes, maestra, ¿y nosotros cómo? Si no es nuestra área, si es su área. Porque entonces si estamos hablando de protección civil, hay que hacer parte de labor de estructuras de cambio de culturas desde la infancia. No es con los adultos, no es prevención de accidentes con los adultos ya tenemos una cabeza cuadrada y no actuamos, no cambiamos. Entonces todas esas modalidades de proyectos de intervención para prevención se tienen que hacer con los niños, y es más fuerte que un niño te diga, papá, ponte el casco porque no te quiero muerto, a que el de tránsito pare al de la moto y le diga, joven, y su casco, ¿de cuánto es la mordida? ¿Va? Entonces necesitan ustedes dar cuenta que la estructura caótica de la sociedad tienen ustedes que trabajarlo desde la infancia,
tomando en cuenta que en ocasiones cuando trabajan en una empresa, por ejemplo, porque tienen un área de deportes donde tienen el núcleo familiar unido, no se diga cuando les empezaron a hacer la aplicación del alcoholímetro. Entonces, cuando hablamos en empresas más grandes, hay que ver hasta dónde dimensionamos el poder trabajar con la familia. Por ejemplo, los invernaderos que vienen de otra cultura y que tienen estructuras familiares completamente diferentes a las de nosotros, porque es la verdad, quien ustedes ha tenido la chance de hacer práctica o no ha hecho prácticas, compartan o comuníquense con sus diferentes. Muy diferente de poder producir, pero la cultura preventiva está caótica. Simplemente es el generar ingresos económicos y todo lo demás queda flotando. Entonces, fíjense la estructura de la importancia de aquí, desde la aplicación y la fundamentación del ego como defensa, pero a nivel de la infancia, y después el ego como defensa de la adaptación social. Entonces, el ser humano sale a la sociedad a agredir lo que fue agredido en la familia. Adelante, por favor. Itzel, seguimos. Muy bien, pues continuamos. Sí, continuamos con las actitudes que pueden formarse por medio del condicionamiento clásico. Este condicionamiento, más que nada, fue trabajado por Pavlov, el cual hizo un experimento, como lo podemos ver ahora sí que con la imagen del perrito y una campana. En este aprendizaje por medio de la asociación, cuando un estímulo neutral, que viene siendo lo estimulado o lo condicionado, es emparejado con un estímulo que produce de manera natural una respuesta emocional. En este experimento, como se los mencionaba, Pablo, antes de darle de comer al perro sonaba una campanita. Entonces el perro, con el tiempo, se fue dando cuenta que cuando sonaba la campana era la hora de que él iba a comer. Entonces, sonaba la campana y todavía ni siquiera le daban de comer y el perro ya estaba salivando. ¿Por qué? Porque ya tuvo un condicionamiento, ya caminaron hacia ese conocimiento. Fue de ahí donde empezaron a ver que ciertas actitudes nos llevan a nosotros ya a tener unas reacciones sin todavía o sin todavía llegar a ese hecho. No sé si me di a entender. Por ejemplo, en la realidad, dentro de tu carrera o con un ejemplo de vida, no importa. Ahorita estoy buscando material para poderte ayudar en ese contexto. Pero, por ejemplo, en la escuela, cuando nosotros escuchamos el timbre del recreo, puede que muchos ni siquiera tengan hambre o que ni siquiera estuvieran pensando que ya iba a ser el recreo, pero escuchamos el receso y ya nos desconectamos de clase, ya queremos todos bajar a correr, a caminar, a correr, a platicar. O sea, es como, ahora sí que ese condicionamiento que ya tenemos, que suena el timbre y ya, somos libres por media hora. Pero entonces, maestra, tomen en cuenta, fíjense aquí, cuando estamos hablando de la edad escolar, el condicionamiento, por ejemplo, con ustedes es de que ya se llegó la hora, con ustedes hay un poquito más de... ¿Me escuchan? Porque no sé si me salí. Sí. Sí, maestra, la escuchamos. Ok, sí me escuchan. Ustedes como adultos ya están condicionados a un proceso más aplicativo, pero el ejemplo que acaba de primaria, ¿quiénes de ustedes han pasado por fuera de una primaria y a la hora de salir del receso suena la chicharra y los niños ¡ah! Como si estuvieran encarcelados? Es como, soy libre, gritan, ¿va? Pero entonces la reacción sería que una vez que suena la chicharra, los niños otra vez gritan, pero van adentro de clase. Una vez que suena otra vez la hora de la salida, es parte de un grito, es como parte de liberar una tensión que tienen los niños de estar adentro. Se supone que la escuela no es una cárcel, pero parece como que sí en la reacción que tienen ellos al detonar la chicharra. Fíjense que es más fácil trabajar con los niños, porque entonces, ¿quién de ustedes cuando suena entonces la chicharra en secundaria grita? Ya no, porque entonces en la adolescencia se forma un ego. Entonces, la estructura de poder trabajar con el comportamiento de los individuos se trata en la infancia. Ustedes, fíjense, ustedes en la universidad, cuando se hace la alerta sísmica, ninguno le grita, o a lo mejor grita alguno de ustedes por payasada, de ¡ah! Así como de susto, ¿no? Pero la reacción de los niños es un condicionamiento donde desde primero lo empiezan a ver con los niños de sexto. Entonces es parte de simplemente un grito, y si tú le preguntas a un niño de la primaria, oye, ¿por qué gritas? ¿Te sientes estresado? ¿Te sientes encarcelado? Y dice el niño, no sé, pero todos gritan.
¿sí? Entonces, parte de un condicionamiento social. Entonces, igualmente, ¿qué pasa cuando escuchen ustedes las sirenas? La sirena de la ambulancia. A lo mejor ustedes, como están dentro del ámbito, sí se dan cuenta si es una ambulancia, si es el federal, si es una patrulla. Pero la sociedad en sí, esa parte de la comunicación no verbal, no todos lo entendemos, es parte como de una alarma, causa una alarma. Y normalmente, igual, cuando ustedes ven la imagen de un federal en la carretera, entonces lo que es sacar el pie del acelerador, y a veces uno va a 100 y de todos modos das el sacón, porque entonces ya es parte de un condicionamiento. A esto se refiere. Dentro del grupo de WhatsApp, si tienen ustedes la oportunidad de poderse meter a este espacio, aquí es bien importante, les voy a compartir una leyenda que yo les había compartido en mi grupo de Facebook, en el muro de Facebook, y les voy a compartir igualmente una fotografía. Hay una fotografía donde está un autor, donde se habla dentro de la política, y está con un ejemplo de una gallina, ¿va? Dice por ahí: en una de sus reuniones, Stalin solicitó que le trajeran una gallina. La agarró fuerte con una mano y con la otra empezó a desplumarla. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. Así logró quitarle todas las plumas y les dijo a sus ayudantes: ahora observen lo que va a suceder. Puso a la gallina en el piso y se alejó de ella un poco y agarró en su mano un puño de trigo, mientras sus colaboradores observaban asombrados cómo la gallina, asustada, adolorida y sangrando, corría detrás de Stalin, mientras éste le iba tirando puños de trigo y daba la vuelta en la sala. La gallina lo perseguía por todos lados. Entonces Stalin mira a sus ayudantes, quienes están totalmente sorprendidos, y le dice: así de fácil se gobiernan los ahí hacen de imaginar la palabra. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé? Así son la mayoría de los pueblos, sociedades. Persiguen a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan, por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo a comidas para unos o 2 días. Cuando estamos hablando de la prevención de la sociedad, aquí es bien importante que ustedes se den cuenta que el condicionamiento de la sociedad simplemente es no matarla, ¿sí? Dices tú: me amenazó de muerte, pero nomás me golpeó, entonces no pasa nada, porque no me mató, nomás me golpeó. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando estamos hablando de las generaciones pequeñas, de la infancia, cuando al niño se le está educando a hacer las cosas mal, o cuando al niño se le está sometiendo en su casa y sale a la sociedad a someter a quien se deje? Entonces, desde ahí estamos hablando de la construcción social. La construcción social se da desde el núcleo de la familia, y en la modernidad del mundo, o en la modernidad de estos tiempos, estamos hablando de familias disfuncionales. Todas las familias son disfuncionales, pero entonces las familias están desintegradas, y ese es el caos de las circunstancias. ¿Sí queda claro el ejemplo? ¿Alguno de ustedes que me pueda dar un ejemplo más, por favor? Acuérdense que el subtema es cómo se forman y se mantienen las actitudes, por eso les estoy dando estos ejemplos. Yo, Adelante, maestra. José. Yo. José. Un ejemplo con lo que expuso Pablo sería como en la seguridad laboral, maestra, de cómo motivar a un trabajador para, si algo que está haciendo mal, lo cambie y lo pueda hacer para que no sea perjudicial para el trabajador. Sería algo así como un ejemplo con este condicionamiento clásico. No sé si me di a entender, perdón. Sí, exactamente. Los condicionamientos es la parte que a ustedes les toca como profesionistas para poder trabajarlo en la sociedad. ¿Con quién aplicamos? Con los adultos, a menos que nos duela el correctivo. ¿En dónde nos duele? En ocasiones en lo económico, con las multas. Pero hay quien le dice: jefe, pues a ver, póngame la doble porque no le voy a bajar
la velocidad. Entonces las estructuras de los cambios van en la infancia. Sí, sí está bien, José. Axel, ¿quién más me habló? Se me cruzaron por ahí dos voces. Yo. Adelante. En lo de cómo se forman las actitudes, leí que hoy en día, más que nada, como los niños están muy metidos con los videos, que toman mucho las actitudes de esos videos, y lo he notado con lo mismo en mi sobrina. Copia mucho las actitudes de los mismos videos que mira. Fíjense que aquí es parte bien importante donde se supone que el móvil a los infantes no era apropiado. Y ahorita la realidad está en que los niños manejan sus móviles con una libertad que les perjudica, porque se pierden. Ustedes, si no tienen una disciplina simplemente de darse cuenta que tienen que aplicar o que tienen que acudir a los mensajes de urgencia en el momento, el teléfono llega a colapsarnos hasta en un estado de ánimo, porque es un sonido de emergencia, de urgencia, es como de contéstame, contéstame. Entonces el teléfono para la edad adulta es difícil. Si en la infancia no tuvo reglas y lineamientos estables, entonces no podemos ponerle un límite al teléfono. El teléfono nos bombardea de tantos mensajes y es colapsar, no es priorizar y es acomodar. De ahí dice cómo se forman y se mantienen las actitudes desde la infancia. Ahora, parte importante es los traumas. Los traumas la mayoría de las ocasiones nos ayudan a poder enfrentar las circunstancias difíciles de la vida, porque si se fijan, ¿a quién no de ustedes les fue difícil el que los educaran o el que les hicieran hacer las cosas adecuadas en su tiempo con un orden? A quien lo dejaron o quien tenía la capacidad, entonces trae cargas genéticas muy positivas que le ayudan a poder forjar el aprendizaje. Pero ahora con estas dimensiones, si uno organiza en sus tiempos, colapsa entonces. ¿Sale? Adelante, por favor, seguimos. Adelante. Gaona. Voy. ¿Me escuchan? ¿Sí? Yo sí, que te contesten todos los demás, Sí. alguien de los demás. Sí, maestra. Excelente. Sí, feliz cumpleaños. ¡Ah! ¿A quién? Cumpleaños. Bueno, el siguiente condición es el condicionamiento ¿Quién? subliminal. Este ocurre a través a estímulos que están por debajo del umbral de atención consciente del individuo. Este es parte del condicionamiento que ocurre en ausencia de conciencia de los estímulos implicados. Un ejemplo sería como cuando te incitan a comprar algo, no sé, puede ser un anuncio de Coca-Cola, un anuncio de Pepsi. Y el siguiente es el condicionamiento operante. Este es un tipo de aprendizaje. Cuando estamos hablando de un... que creo que queda claro, ¿no? El condicionamiento subliminal. Sí, maestra, por esa parte sí. Avanzamos entonces. Adelante. Siguiente es un condicionamiento operante. Si ven la imagen mientras yo les leo algo que investigué, que este es un tipo de aprendizaje en el que el fortalecido, si es y debilitado, si es por castigo. Si haces algo porque tú quieres, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer contento, va a quedar excelente, pero si lo haces obligado, va a ser de hueva y lo vas a hacer a lo tonto, por así decirlo. Como cuando una acción, cuando te recompensan, puede ser que eso a futuro lo sigas haciendo, pero en cambio, si lo que hiciste está mal y te dan un castigo, no lo vas a volver a repetir,
Eso lo podemos ver con los niños. Por ejemplo, si súbete, yo te voy a atrapar, es porque tú quieres que lo haga y van a jugar, por así decirlo. Entonces, no te subas y él se está subiendo, puede ser tú le dices, bájate porque te vas a caer. Se cae o tú lo bajas y lo regañas, él ya en un futuro no lo va a volver a hacer porque por la acción que hizo fue un castigo. Que hay que tomar en cuenta que los animales son más fáciles de condicionar que un ser humano, ¿eh? Ahí es la complicación de poder trabajar con humanos, que es con su área. Era justamente lo que quería preguntarle, maestra. ¿Qué pasa en este caso, con los niños que se les aplica un castigo, un correctivo, y vuelven a realizar la acción, la cual fue generadora del castigo? Normalmente, recuerden que el ser humano tiene cierta inteligencia, la cual en humano actúa con inteligencia emocional, ¿va? Cuando estamos hablando de no poder manejar la inteligencia emocional, entonces ahí es donde se nos complica. ¿Qué pasa con los niños cuando se les dan correctivos negativos y no entienden? Entonces, la parte es que el niño es inteligente, simplemente está llamando la atención en ese contexto. Dame un ejemplo, Fabián. Normalmente cuando los niños tienen una capacidad muy alta para aprender, pero los niños son problemáticos, la típica TDA, la etiqueta que tienen a los niños en la primaria, que son niños con dificultades de aprendizaje, y el niño llama la atención y brinca, salta, platica y se mueve, distrae a todos los demás, pero son inteligentes. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Entonces, quiere decir ahí que el ser humano le está haciendo ver al profesor que quiere llamar la atención y que necesita espacio en otra área de su ser, tiene una carencia y necesita ser cubierto. La mayoría de las ocasiones, fíjense que les voy a dar un ejemplo más real. ¿Recuerdan que en su carrera hubo alguien que echó gas pimienta en un salón? Algo así pasó. Hicieron una avería. Estaba el maestro de estadística, de matemáticas en clase, y hubo quien hizo una avería ahí y aventó algo que fue molesto para el profesor. Y se decía que tenían una carencia muy caótica o venían con reglas muy deficientes desde el núcleo familiar. Entonces, cuando se nos pide o cuando se me pide tutorear el grupo, resulta que las personas, el grupo, el cual tuvo esta dificultad, tuvo un gran alto índice de lealtad porque nadie se echó de cabeza. Entonces aquí el detalle no fue el hecho de que fue contra el maestro, pero todo esto fue una investigación que me hizo ver que no necesariamente hay que corregir el incidente, sino darnos cuentas como profesores qué ausencias traen ustedes desde casa. Ahí es donde podemos decir, bueno, castigaron a la mayoría o a los que se dieron cuenta algunos que fueron, pero ahí la situación no era de que era un alumno que no tuviera la capacidad de aprender. Fue un correctivo, pero el correctivo no hizo que demeritara o que fuera un alumno con déficit de aprendizaje. ¿Sí queda claro mi ejemplo? Sí, maestra, muy claro. Fabián, sí te aclaré la duda. Sí, maestra, entendido. Gracias. ¿Alguna otra duda más? Cuando estamos hablando de un condicionamiento operante es cuando hay un estímulo positivo y negativo que te tiene que reforzar un cambio en tu vida. Así. Vas a la escuela, sacas buenas calificaciones porque es lo que te toca. Y si ustedes regresan con malas calificaciones, sus papás les van a decir, no, pues para tirar el dinero mejor no vayas. ¿Va? Entonces, la parte positiva en muchas de las ocasiones es que tú sacas buenas calificaciones porque valoras el esfuerzo de tus padres el estar gastando de mandarte a la escuela. ¿Qué pasa con los alumnos que tienen una economía estable, que van a la escuela, que están reprobando y que los papás quieren que cambien sus actitudes los alumnos?
Ahí en la universidad es caótico, en la prepa es caótico, se tuvo que haber trabajado con los niños desde la infancia. Y ahí para poder trabajar con un individuo que genere un cambio en su actitud necesita entrar en proceso de terapia individual y familiar, porque el individuo, a menos que lo saquemos del núcleo familiar o deje de ser el niño consentido de casa, entonces va a tener una actitud diferente. Así de claro. ¿Sale? Maestra, Ese es el condicionamiento operante. Mande. fíjese que yo quiero agregar un comentario sobre eso. Adelante, Carlos. De hecho sí cambia mucho la actitud de los niños con padres que son así, que los miman demasiado. Ya en el colegio yo me he topado con muchísimos niños así. Y no solamente es tanto la actitud que toman en cuanto a eso, sino que toman una actitud tan negativa que ni siquiera te hacen caso y simplemente es al berrinche. Entonces, cuando se le dice a los papás como que no toman la actitud como, o sea, toman una actitud muy negativa, como que no lo ven que en realidad estamos ayudando a sus hijos para que también ellos se den cuenta de qué tanto daño les están haciendo a los niños. Hagan eso en casa, tanto la parte de los padres como la parte del niño, que ambos tienen que trabajar en ese aspecto, porque de verdad es que están haciendo muchísimo daño a los niños. Fíjense que algo bien, ejemplo, en uno de los colegios donde se trabaja también, ¿cómo vamos a trabajar con generaciones donde tú le dices al niño, a ver, pequeño, necesitamos que hagas esto, y el niño voltea y te dice, ay, ¿no hay a quien pagarle para que lo haga? Desde el contexto familiar, donde se supone que tiene una economía estable, al niño se le tiene que hacer ver que cuando se tiene economía estable es a base de trabajo, no es porque le van a dar sus papás para que otros lo paguen. Entonces, aquí las circunstancias de las generaciones caóticas en el presente, pues son los adolescentes o los de preparatoria, donde dicen, es que si choco el carro, pues mi papá paga, ¿va? O es que si me porto mal, pues mi papá va al bote y paga la multa y me saca, ¿va? Entonces, hay que darnos cuenta desde dónde tenemos que trabajar con las generaciones, que es en la infancia, y no en la edad adulta. En la edad adulta a lo mejor y con las correctivas fuertes, aún así en la sociedad tiene correcciones muy fuertes de multas, y aún así en ocasiones somos descarados como para decir, pues aviéntame 2 multas, ¿no? Aquí traigo para pagarte. Pero entonces las consecuencias vienen más adelante. ¿Y cuáles son las consecuencias más adelante? Lo que vamos a ir viendo más adelante en el proceso de aprendizaje de esta materia. ¿Por qué? Porque entonces es mi actitud que queda a conflictuar en la sociedad. Mi comportamiento no adecuado hace que conflictúe en las circunstancias de la sociedad. El individuo se sale a altas velocidades, embriagado, papá le da para todo, o sea, ni gasolina, ni alcohol, ni ropas, nada paga, pero el hecho de que choque con una persona más, entonces ya está formando un caos en la sociedad, y el dinero no regresa vidas, ni estructuras familiares tampoco cuando alguien falta. Entonces a esas dimensiones necesitamos empezar a trabajar en un contexto familiar. Adelante, por favor, Jacqueline. ¿Le puedes dar otra diapositiva, por favor, Horacio? Bueno, lo siguiente es la teoría de la autopercepción. Sostiene que el comportamiento causa las actitudes. La autopercepción es como cada forma de ser y de comportarse con los demás. Es decir, la forma en la que cada individuo interpreta su propia personalidad y sus acciones. Sostiene que en lugar de que las actitudes causen el comportamiento, es el comportamiento quien causa las actitudes. Un ejemplo claro sería como la forma en la que te vistes. Y el comportamiento lo agarramos desde casa, ¿va? Dice Jacqueline, la forma en la que te vistes, termíname la frase, por favor. Pues puede ser como la forma en la que te vistes es como te sientes. Muchas personas lo interpretan de esa manera. No sé si me estoy equivocando, maestra. Fíjense que aquí es bien importante el ejemplo que está dando Jacqueline. Cuando estamos hablando, dice, ¿cómo se forman y se mantienen las actitudes? Tiene mucho que ver en cuestión al color. Acuérdense que su uniforme es color naranja. ¿Por qué? Porque es parte de prevención o de alerta. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de los colores, también tienen una proyección.
El poder decir, dependiendo de cómo te sientas, es de cómo te vistes. Bueno, en cuestión a género es diferente, porque un hombre puede sentirse bien y el color de su vestir es neutro. Y en una mujer tiene detonaciones muy diferentes, porque una mujer cuando anda de buenas no puede pintarse y arreglarse y sentirse bonita. Más en cambio un hombre depresivo normalmente tiene todo el closet lleno de gris, azul marino y negro. Rara la vez tienen colores fuertes, a menos que les guste el deporte donde detona autoritarismo y donde detona liderazgo y donde detona seguridad. Pero la mayoría de los varones no enfocan mucho lo que vendría siendo los colores. Las mujeres no se diga. Y ahí sí nosotras sí detonamos nuestro estado de ánimo con los colores que manejamos. Entonces fíjense cómo hay dimensiones de diferencia entre trabajar con el ámbito femenino y masculino. Ahí la dificultad de poder llevar una equidad, porque por ejemplo si estamos hablando de cómo se forman y se mantienen las actitudes, normalmente a las nuevas generaciones, a las niñas les decimos, no, pues es que tú puedes vestir como tú quieras, ponte la ropa que tú quieras, es que el chiquillo te tiene que respetar. A ver, espérenme. Pero entonces si estamos hablando de cómo se mantienen y se forman las actitudes, el niño está aprendiendo desde casa el cómo actuar cuando una mujer trae diferente vestuario. Que hay que tomar en cuenta que nosotros también, cuando estamos hablando de variables del mensaje, podemos vestir elegantes, pero también podemos vestir de una manera muy llamativa. Entonces, si se fijan ante la sociedad, es complicado, porque no, entonces estamos hablando que nos formamos en el núcleo familiar y mantenemos actitudes en la sociedad. Entonces, si no trabajamos desde el núcleo familiar, en la sociedad se vuelve un caos, tomando en cuenta que las variables del mensaje pueden ser muchas. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene múltiples culturas y educaciones, pero lo básico del respeto propio y mutuo es un estándar a nivel mundial. Tomando en cuenta que a lo mejor en Arabia Saudita nos vamos un poquito al extremo donde las mujeres tienen que estar completamente cubiertas y nada más sus ojos, estando descubiertos. ¿Por qué? Porque la dimensión de la comunicación viene muy amplia. Y no nada más comunicas con lo que hablas, comunicas con tus ojos. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a voltear a ver el rostro de las personas y ya sabes quién es, a pesar de que trae su cubrebocas? Y ahora estamos aprendiendo a leer mensajes sin habla, porque antes no escuchábamos, pero volteábamos a ver su boca y su boca leíamos lo que la boca decía. Ok, no hablaba, pero su contexto gesticular nos decía muchas cosas. Ok, ahorita ni siquiera vemos la cara, estamos cubiertos, pero es que también los ojos nos detonan comunicación. Ya es la importancia de cómo van a ir cambiando las circunstancias en la realidad. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí. sí, maestra. Avanzamos entonces, por favor. Acuérdense que hay un espacio de participaciones y la mayoría lo tiene hueco, ¿eh? Adelante. Bueno, son las actitudes son influenciadas por cambios en la expresión facial, movimientos de la cabeza y posturas corporales. Esto es lo que la maestra nos acaba de decir. Se relaciona con la teoría de la autopercepción, la opinión de que las emociones de las personas y por tanto sus actitudes pueden manipularse al cambio de sus expresiones faciales, por posturas corporales u otras respuestas motoras. Que tú estés diciendo, me siento muy feliz, pero en realidad te ves enojado, te ves triste. Aquí tienen alguna duda, es lo que nos acaba de explicar la maestra. Ahora, cuando estamos hablando de seguridad laboral, Maestra, ¿le puede regresar tantito a la diapositiva anterior, por favor? Lo del movimiento de cabeza o postura corporal, cuando estamos en un grupo de amigos, cuando nos interesa más la plática de un compañero exactamente, nosotros nos acomodamos de cierta manera para estar más como atento hacia él. Nos inclinamos, disculpe. y esa es parte, por ejemplo, del compartir, o ustedes como varones, como el poner la disponibilidad.
Igualmente cuando ustedes están en clase y la mayoría de las ocasiones están como hacia atrás, como echados para atrás o con las manos cruzadas o definitivamente sí con cara de enfado. Ahora, ¿cómo van a trabajar ustedes con una sociedad donde a los niños se les está educando a no demostrar sus sensaciones, lo que sienten? Normalmente cuando llegan los señores a las empresas, hasta eso deben ustedes de captar, desarrollar esa capacidad de darse cuenta de qué es lo que les está transmitiendo un ser humano o un individuo que creemos que nos puede colapsar un incidente. Y acuérdense que el ser humano viene desde la estructura familiar, desde el ámbito social, en el camino de casa al trabajo, y la otra, lo que es el área laboral y la tranquilidad o el... De hecho, hay una norma que entró hace poquitos años donde se supone que tu área de trabajo no debe de tener un alto índice de estrés, porque entonces también te genera un proceso de dificultad, ¿sí? Entonces ahí es donde debes de tener un área laboral donde no te estreses, donde se te trate bien, donde tengas comodidades, que entre la realidad y las normas se van a topar ustedes con muchas realidades caóticas. ¿Sí queda claro? De hecho, maestra, ahorita regresándonos un poquito a lo que dijo, que ya las personas no expresan lo que sienten, realmente viene mucho desde, ahora sí, el machismo en México, porque generalmente las mujeres somos más fáciles de abrirnos, de expresar lo que sentimos que los hombres, pero eso ya viene desde casa. ¿Por qué? Porque un hombre no llora, un hombre no se queja, un hombre no esto. Entonces, desde ahí se viene y pues venimos arrastrando eso con la cultura desde que le gustan. Ahora sí que desde que iniciamos todo esto. Sí, de hecho yo estoy muy de acuerdo con la compañera Itzel y me toca vivirlo como de primera mano. En mi trabajo, mi patrón de alguna forma es algo tradicionalista y sigue como manteniendo estas actitudes un tanto machistas y él es de esas personas que piensa que un hombre, o sea, de plano no se puede quejar y no puede llorar y siempre debe ser un superhéroe todopoderoso. Que son de palo. Exacto, que somos piedras y que por nada del mundo tenemos que llorar en frente de nadie. Y pues sí, es algo incorrecto, es algo que debió haber quedado en el pasado hace muchísimos años. Fíjense que aquí es bien importante el que no vayamos a extremos. Nos dice Fabián que su patrón tiene una perspectiva de que un hombre no debe de llorar y que debe de ser fuerte, pero acuérdense que es el pilar de una familia. Y les voy a poner un ejemplo bien básico. El día de ayer mis niños estaban en clase y estuvieron bombardeándole mucho. Los niños están en primaria. Le ganan a la maestra como no tienen una idea y le ganan en el contexto de saberle mover al teléfono, al Meet, y la maestra se desespera. Y la maestra les puso: niños, estoy estresada, los veo más tarde. Si tu profesor te está diciendo estoy estresada y los veo más tarde, entonces, ¿cómo es posible que tú estés trabajando con individuos donde los estás enfrentando, que a pesar de tener un estrés, tienes que controlarlo y tienes que avanzarle? No llores. Llorar, pero para todo hay momentos. Lo que quiere decirte tú, lo que contextualiza el aprendizaje de vida generacional del patrón de Fabián, entonces es decir que un hombre por el simple hecho de llorar no puede colapsar en el proceso de enfrentar las dimensiones del caos. Que normalmente nosotros como niñas entonces tenemos diferencias en cuestiones del funcionamiento del cerebro, que si una mujer no llora y no se queja, no avanza, colapsa completamente. Y ya una vez que hace su drama y se queja, hacen las cosas. Y un hombre normalmente cuando se le vienen las dificultades es aislarse para accionar una solución. Y normalmente lo que pasa es de que al hombre, si le hablas mucho, él no te retiene muchas palabras. Un hombre normalmente es... La comunicación asertiva en cuestión a género es muy importante que ustedes también la vayan visualizando y la chequen en esta variable. El cerebro del hombre simplemente ejecuta las funciones y el cerebro de la mujer idealiza las funciones. En esto se conlleva el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque entonces la mujer estructura y el hombre ejecuta. Muy fácil. Cuando ustedes piden algo a quien sea, a un hombre, cuando son mujeres y piden algo a un jefe, tienen que ser la palabra inmediata. Jefe, necesito que se cambie el cable porque está haciendo cortocircuito.
Entonces, ¿qué es lo que hace el jefe? Habla y da la orden de ejecución. Pero entonces si la mujer le dice, jefe, es que tengo que hablar con usted porque hay un conflicto. Oiga, jefe, es que se acuerda de la falla que tuvimos en el área de bla, 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 bla. Y el jefe le dice, espérate, a lo que vas. Entonces aquí, parte importante de lo del mensaje, hay que darnos cuenta que no nos podemos comunicar lo mismo con las mujeres que con los hombres. Hay empresas en las cuales prefieren que sean hombres y no mujeres. ¿Por qué? Porque el área de trabajo es más pesada. Sí son sensibles, sí sienten, sí lloran, sí. Pero parte de las estructuras de funciones cerebrales y las actitudes no son iguales. Entonces, a un hombre tú puedes pelearte con él y simplemente el otro día es tu jefe y puedes avanzarlo. ¿Por qué? Porque es parte de las estructuras funcionales generacionales. En caso a una mujer, cuando ande hormonal y si tú le exiges o le hablas mal, colapsa y ya no hace nada. Entonces, acuérdense que las variables del mensaje también tiene que influir mucho su estado de ánimo. Y en el estado de ánimo está el nivel hormonal y el espacio que conlleva el ser hombre y mujer. No justifica una mujer que sea quejumbrosa y no justifica una mujer que no pueda hacer las cosas, ¿sí? Pero estamos en una dimensión de sociedad donde ahora en su carrera hay más mujeres, en veterinaria hay más mujeres, pero también hay más hombres en medicina y también hay más hombres en enfermería y hay más hombres en chef, en preparación para chef, hay más hombres en psicología. Entonces las dimensiones a las magnitudes de las actitudes del ser humano han ido cambiando. Pero las estructuras familiares son caóticas, porque entonces la fortaleza en casa de quién es, la fortaleza en casa desde el punto de vista al patrón que tenía Fabián es que un hombre no puede colapsar, y si el hombre se colapsa, necesita tener quien esté a su lado para llorar, para platicar y para enfatizar un avance. Y una mujer lo que nos gusta es, ¡ay, el drama nos duele! Lo mismo en la formación con los niños. Nos estamos yendo a los extremos porque entonces ahora a las niñas les dices, cállate, no llores, tú aguanta. Y a los niños se les está permitiendo expresar sus emociones, pero no se les está educando en cuestión a que no hay por qué hacerse para atrás. Sí puedes expresarlas, pero no hay dimensión caótico y tampoco actuamos igual. ¿Sí alcanzamos a captar las diferencias? De ahí es bien importante, por eso yo les compartí una exposición que a lo mejor no alcanzan a agarrar el entendimiento porque no es su área fuerte la psicología, pero deben de dimensionar que ustedes en seguridad laboral, protección civil y emergencias están trabajando con dos ámbitos bien diferentes, hombre y mujer, y en las empresas hay hombres y mujeres, y en la sociedad hay hombres y mujeres, y váyanse captando de qué área o qué género es el que hace mayor caos. ¿Sí? En cuestión a conflictos sociales y peleas normalmente son más en palabras y conflictos de chismes, que chismes es parte de dificultad de mensaje, de la dificultad de los mensajes con asertividad, son las mujeres. Los hombres no tienen esa cualidad o ese defecto, si es que tenemos que hablarlo de esa manera. Entonces, si se fijan a todo esto, necesitamos darnos cuenta que para evaluar nuestro mundo social, dice, evaluar nuestro mundo social, tenemos que darnos cuenta que tenemos dos géneros diferentes, en un diferente actuar, que somos iguales ante las leyes, y aún así, entre comillas, ¿sí? Pero que entonces los hombres también sienten, sí, pero tienen un diferente actuar que una mujer, tienen diferente capacidad de enfrentar los conflictos que una mujer. Tan fácil, chicos, los hombres tienen la capacidad de pensar en nada, y así están a gusto. Y la mujer no, la mujer está pensando 1000 cosas al mismo tiempo y puede hacerlo. En ocasiones hay chicos que también desarrollan esa capacidad, pero entonces para poder conocer y evaluar el mundo social tenemos que darnos cuenta que son dos espacios en los cuales tenemos que tomar en cuenta que no podemos evaluar por igual. ¿Sí quedó claro? ¿Ejemplos al respecto? ¿Dudas al respecto? De lo de la norma, maestra, sí, apenas no tiene mucho, pero se están haciendo estudios. No. Bueno, no normas, sino sobre eso mismo, porque mi hermano está en una empresa y pues le toca, pues está aventando algunos cursos sobre eso, de cómo, más que nada lo del estrés, de tratar ¿Cómo generar un ambiente en tu área laboral? Ajá, porque todo eso nos conlleva a tener
le merma, porque entonces le causa conflictos en la empresa, en cuestión a seguridad. ¿Y qué causó esa inseguridad? Y la mayoría de las ocasiones es el estrés del área de trabajo. Y es un entorno donde ustedes también van a tener que entrarle al área de la psicología. ¿Sale? Sí, maestra, la norma es la 035, así se le conoce, la 035 Ándale. de la Secretaría de Trabajo y Perfecto. Seguridad Social. Y pues sí, Ok. básicamente va de eso, de que en el área de trabajo debe haber un buen ambiente porque la salud del trabajador no solo depende de la parte física, también depende de su parte emocional. Entonces hay que mantener... ¿Y parte de la seguridad también? Sí, así es. Entonces, correcto, no tiene mucho que se aplicó, pero lo bueno es que ya está en norma y sí, su aspecto principal es prevenir las enfermedades por estrés, porque se han presentado muchos casos recientemente. Perfecto, entonces ya vamos viendo la aplicación de la unidad del día de hoy. Adelante, por favor. Sí. Vamos a continuar con lo que es variables del mensaje. Ahora vamos a usar esta palabra, o muy conocida para algunos, persuadir. Estas acciones, bueno, diferentes situaciones del mensaje es más fácil, nos dice Green y Brook en su apartado del libro. ¿Dónde está el otro teléfono? No sé. ¿Sí? ¿No se cortó? No, sí, te seguimos Te escuchando bien. escuchamos. Prosigue. Sí te escucha. Algunos aspectos o demás, es más fácil, historias vividas, le damos otro aspecto, le damos otros, como que le echamos más ritmo a esa plática y atraemos la información de las personas. Eso va del mensaje. Cuando nosotros llevamos información muy específica o queremos que sea muy claro, por ejemplo, tomamos el ejemplo de evacuar a muchas personas de nuestra carrera o simplemente por el área donde me desempeño. Cuando nosotros hacemos especificaciones, pues bueno, eso va a llegar a más personas, eso le va a ayudar y va a funcionar, sobre todo. Pero ¿cuál es la situación? Que tenemos que manejar, ser muy específico. Mantener la atención es uno de los puntos muy importantes, tratar de llegar a todas las personas. Muchas personas pues no te van a dar atención, si eres muy tajante, muy cortante o muy directo, no eres muy claro, pues bueno, la información que vas a tratar de dar, pues no va a ser muy clara para algunos, sobre todo porque no te van a poner atención. ¿Saben qué? Pues traten de evacuar y todo así. Pues. Hay varios factores que van a determinar la persuasión. Uno de los aspectos más interesantes, bueno, pues más de uno se va a dar cuenta o demás, pues bueno, si no es atractivo también eso va a repercutir bastante y pues vas a tener un conflicto donde ya no la información ya no va a llegar directamente a la persona y lo que digas ya no va a ser tomado en cuenta, ¿vale? Entonces, en el libro que nosotros investigamos de François, pues bueno, ahí especifica que se han investigado diferentes variables del mensaje, diferentes situaciones, una imagen representa bastante, incluso mensajes cortos traen demasiadas de las personas. Otro ejemplo, el miedo, sembrar el miedo en las personas, pues dices, ¿sabes qué? Precaución, no me acerco, no entro, o simplemente no llego. Eso es otro aspecto de lo que vamos a ir desglosando ahora.
Y otro de los mensajes es mensajes de humor, o sea, que verle el lado chusco, ¿no? Ver el lado gracioso, pero que te llegue el mensaje para ser muy, muy claro. ¿Dónde se ve, por ejemplo, voy a tomar de referencia uno de los mensajes muy claros que se utilizan durante años? Incluso, pues bueno, las personas ya más grandes, casi de mi edad, en años, manejaban varios mensajes de manejar con precaución. Hay una variable del mensaje, nuevas que se están poniendo en el alcohol, que quiere decir, bueno, pues, que manejes con precaución, pero el mensaje puede ser tomado desde dos aspectos. Y demás que hemos visto, designar el método conductor resignado, y claro ejemplo, pero no te decían que estabas de tomar, al contrario, te promovían que si vas a hacer a consumir alcohol, pues lo hicieras de manera responsable. Esto pues, indicó diferentes tipos de accidentes y el grado índice de percances que había por la ingesta de alcohol. Entonces, especifican a grandes rasgos, fumar es causa de cáncer, tajantemente, pero en su momento pues siguen vendiendo, ¿no? O sea, ya depende de ti, ellos lo exige la ley en diferentes situaciones, pero te manejan imágenes, incluso están obligados a poner imágenes fuertes, todos lo sabemos, diferentes especificaciones dentro de la guía ahí, pero realmente la pregunta es muy interesante, ¿funcionan estos mensajes? Bueno, Fíjense que aquí es unas acciones muy interesantes. Fíjense que aquí es bien importante compartirles una circunstancia. Cuando estamos hablando de adultos, que estamos hablando del consumo del tabaco, entonces los adultos somos responsables y se supone que a veces hasta nos reímos de la figurita que trae la caja de cigarros. Pero, por ejemplo, ahora con la nueva modalidad que le están poniendo a los artículos donde dice bajo en grasa o muy alto en azúcares, días atrás nos fuimos a comer y los niños pedían el té chino trae muchísima azúcar. Y yo dije, bueno, pues agua fresca no hay, del té, que es mucha cafeína, a un refresco, pues un refresco. Entonces a los niños les traen un refresco y se toman la mitad del refresco. Cuando mi hijo ve la señal del hexágono negro que dice alto en azúcares, él voltea y me dice, ¿por qué el mesero me trajo esto? Y yo le dije, porque tú lo pediste. Entonces no es tanto la responsabilidad social, la responsabilidad comienza con la responsabilidad propia de darte cuenta cuáles son las acciones menos imprudentes que puedes causar para empezar no dañarte tú mismo y no dañando a los demás. Por ejemplo, a la educación o por ejemplo hasta dónde llega la educación de los memes que estamos nosotros manejando en los medios de comunicación, que es en redes o en virtual. ¿Hasta dónde vamos a generar en las nuevas generaciones que sean alarmantes estos mensajes o que lo tomen como un juego? Que normalmente le conviene a la mercadotecnia porque los niños en sí no saben si de veras es en serio o no es en serio. Y desde ahí es parte de una mercadotecnia del consumismo, porque es más fácil que tomes agua a que tomes un refresco. Pero como el refresco, por ejemplo, Coca-Cola es color rojo, determina el consumir el rojo te saca el hambre. Entonces son determinantes de los cuales qué colores ustedes también pueden determinar como para poder tomarlo como alarmante o llamar la atención o generar la atención o disminuir las acciones de un individuo desde el núcleo familiar hasta en la sociedad. Adelante, Horacio. El persuadir tiene diferentes acciones, diferentes condiciones. En lo que hemos localizado, bueno, nos especifican cuatro aspectos muy enviado, lo que se trata de que llegue el mensaje, dice que es convencido de que los peligros son graves. O sea, sabes que ya me dijeron que fumar es causa de cáncer, ya estoy consciente de eso. El segundo punto te hace referencia a que los peligros, o sea,
que conoces que los peligros son probables. Yo ya sé que tengo conocimiento para este cáncer. Otro punto, bueno, es probable que le cáncer si yo lo adquiero. Pero hay una situación con el tercer punto. El blanco es convencido de que las recomendaciones para evitar el peligro de que se cause cáncer son bastante probables. Es que ellos pueden tener una pérdida. ¿Sabes? Que estoy convencido de que al promocionar, al hacer las diferentes referencias, pues va a bajar la venta. Al final de cuentas, el tercer y cuarto punto depende de la persona. Ahorita vamos a conocer ese aspecto. Y el cuarto punto es de que pueden prender la acción recomendada. ¿Sabes? Que ya promocioné de que es peligroso. Pues ahí es como 50-50, no un volado. Puede ser que acepte, decida no fumar. O sea, ya depende de... Nos especifican que las dos primeras tratamientos, es que ya te informé, ya estás consciente, ya estás orientado. Incluso pues ya está hasta promocionado sobre todo. Esas son las dos primeras acciones, las que nos van a llevar a un convencimiento. Sabes que tu comportamiento ya depende de ti. Pero la tercera y cuarta condición es de que lo personal puede indicar el comportamiento a fin de que se evite el peligro. O sea, sabes que son el 50-50. Mencionaban los diferentes tipos de actitudes que se presenten y que cualquier acción puede cambiar. Mencionar diferentes acciones, pero a veces uno es incapaz de procesar esa información. Las formas de peligro, todo lo demás, la ansiedad, bien, también hay un apartado, pues nos pueden hacer cambios muy abruptos en estas situaciones. ¿Vale? Entonces, les agradezco, con eso termino mi tema y dejo con continuación a Omar. ¿No? No, ninguna. Gracias, Horacio. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan bien? Claro que sí. Bueno, para que yo pueda darle continuidad al tema que nos compartió Horacio y nuestras compañeras, voy a darle un repaso un poco general, pero vamos a darle un enfoque laboral. ¿Sale? Para que podamos entenderlo completamente. Yo les voy a hacer una pregunta antes de que yo continúe el tema. ¿Qué objetivo tiene la persuasión? Omar. Sí. Omar, ¿me puedes habilitar tu cámara, por favor? Sí, claro que sí. Gracias, para que generes un poquito más de atención en los compañeros. Y Perfecto. me quito yo la mía. Muy bien. Les hacía la pregunta, ¿para qué queremos nosotros persuadir en un trabajo, por ejemplo? Pregunta para todos, compañeros. Pues depende de muchísimas cosas. Si lo enfocamos al eje de la seguridad laboral, tú como segurista o a lo mejor como el encargado de la higiene industrial en un centro laboral, si logras persuadir, que es sinónimo de convencer, si logras, no sé, convencer a todos tus trabajadores que porten correctamente su EPP, tus estadísticas de accidentes van a descender y esto le trae consecuencias buenas a la empresa, porque recordemos que las estadísticas con altos índices de accidentes son o resultan en multas o en sanciones para dicha empresa por parte del IMSS, me parece. Entonces, básicamente es esto, para convencer a quien vayas a dirigir tu mensaje. Si lo diriges, no Sí. sé, si lo diriges a tu patrón, no sé, a lo mejor para convencerlo de que te ascienda o para que te aumente el sueldo, podría ser un ejemplo. Sí, es correcto, es parte de... ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo opino que persuadir en el área laboral pues te ayuda para lograr buenos resultados, para
acaparar la atención de tus trabajadores y también para incentivarlos a que reconozcan esa información y a que la adapten ya como de forma cotidiana y a que se informen en ese ámbito. Sí, es correcto. Voy a agregar algo más a los comentarios. Nosotros, encargados en este ejemplo que les voy a dar del área de seguridad, el objetivo que tenemos de persuadir es cambiar actitudes. Por ejemplo, ¿por qué cambiar actitudes? Si yo le hago una persuasión a uno de los compañeros que tengo a mi cargo en un trabajo, yo estoy persuadiéndolos ¿para qué? Para que sean conscientes de los accidentes y ellos cambien actitudes cuando esos accidentes. Como les comentaba, vamos a repasar así bien rápido los temas que dieron nuestras compañeras y nuestro compañero Horacio. Un ejemplo que les voy a dar, por ejemplo, es la simple exposición. La simple exposición de las personas se hace hacia un objeto que nosotros vemos de forma repetitiva. ¿De qué forma? Nosotros al estar en algún lugar con un peligro y nosotros nos exponemos diario a ese peligro, nosotros lo vamos a tener de forma repetitiva, nos estamos exponiendo de forma repetitiva a ese peligro. Entonces, la tendencia a desarrollar sentimientos positivos hacia esos objetos o hacia individuos va a ser más positiva conforme más nos exponemos a ello. Por ejemplo, tenemos un trabajador que se encarga del área eléctrica. Entonces, ese trabajador no le gusta usar su equipo de protección personal, por el motivo que siempre dice, es que a mí nunca me ha sucedido nada. Siempre se expone al riesgo, siempre se expone al riesgo. Por lo tanto, él ya lo ve de una forma positiva, ya no es algo riesgoso para él, aunque para nosotros sí es peligroso. ¿Qué sucede? Se electrocuta. ¿Y nosotros qué podemos decir de esto? Pues que la exposición que tenía a ese peligro lo hizo como una costumbre. Entonces nosotros tenemos una actitud positiva hacia el peligro. Lo que estamos haciendo es minimizar los riesgos. Y esto no nada más es para objetos o personas, como le digo, es para los peligros, para los riesgos en nuestra área de trabajo. Hacíamos el comentario también nuestra compañera sobre condicionamiento clásico. Aquí esto nosotros lo vamos a tener, que son algunas actitudes negativas que se forman por adjetivos negativos. Por ejemplo, llega un trabajador nuevo a una empresa. No conoce absolutamente nada de las áreas de trabajo, pero se junta con un grupo de personas y estas empiezan a criticar los del sindicato al área de soldadura. Tú no conoces a las personas, no tienes la experiencia con ellos, pero estás escuchando adjetivos negativos. Al principio dijimos que eran estímulos neutrales, pero después se asociaron a un objetivo negativo. Entonces, ¿qué empieza el trabajador? Empieza a criticar y aceptar que los compañeros de soldadura y los de sindicato, son los más huevones del trabajo. Pero pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Y es un condicionamiento, aquí lo decimos clásico, ¿sí? No sé si hasta ahí me voy explicando. Compañeros. Claro que sí. Muy bien. Bueno, el condicionamiento operante es hacia un objeto, como decíamos, se recompensa o se refuerza. Si es algo que se está reforzando y algo salió bien, que se va a repetir. Les voy a dar un ejemplo de un área de trabajo que yo tuve hace bastante tiempo, en un área minera. Existían muchos accidentes en el área de trabajo. Entonces, lo que pensaban hacer los encargados o los empleadores, en este caso, era reducir la cantidad de accidentes. ¿Y qué pasaba? Seguían accidentándose y seguían aumentando la cantidad de casos. Lo que se hizo fue regalar unos raspaditos, así le llamaban, en los cuales tú rascabas y obtenías, por ejemplo, una tómbola para ganarte una televisión de 55 pulgadas o etc. Entonces, pero ¿cuál era la condición para que pudieras tener tú eso? Que si encontrabas a alguien haciendo un acto inseguro, le sacaras una fotografía y lo llevaras al área de seguridad.
llegabas con tu fotografía, la observaban, si es un acto inseguro, y automáticamente te daban tu rascadito. Podías incluso ganar rifas para automóviles del año. ¿Qué estaba haciendo aquí el área de seguridad? Estaba dando un condicionamiento operante de una forma positiva. Entonces, ¿qué pasaba? Se volvía a repetir. La gente lo que le gustaba era ganarse premios, ganarse algunas cosillas que no te iban a dar en ninguna otra parte. Entonces se volvía a repetir en el futuro y empezaban a denunciar los mismos trabajadores actos inseguros. ¿Qué pasaba con el que estaba haciendo el acto inseguro? Ya tenía un condicionamiento operante, era negativo, por lo tanto ya no lo repetía. También lo podemos observar esto como castigo que no se puede repetir, pues fácilmente recorres al trabajador porque está causándole un riesgo a tus compañeros. Y los demás compañeros, ¿qué pueden hacer? Pues observan que ya se despidió a una persona porque pone en peligro su vida y pone en peligro la vida de los demás. Por lo tanto, el trabajador no puede estar en la empresa. Entonces, los demás trabajadores van a observar que no deben de hacerlo y automáticamente ya no van a repetir, la mayoría de ellos, el acto inseguro. Eso se puede decir como ejemplo. También podemos observar otro ejemplo con la autopercepción. Nosotros cometimos un acto inseguro, tenemos un accidente, y nosotros, ¿qué hacemos con esa autopercepción? Observamos nuestro comportamiento desde cómo se formaron nuestras actitudes negativas. Nosotros estamos observándolo desde una parte externa, por así decirlo. Reflexionamos qué actitud tuvimos y cómo fue que nos accidentamos. Eso lo podemos llamar una autopercepción. ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? ¿Nos vamos entendiendo? Bueno, Sí, muy claro todo. ahora vamos a continuar con el comentario que empezó nuestro compañero Horacio, que era la variable de mensaje. Para que nosotros podamos hablar de una variable de un mensaje, tenemos que hablar de otro tema. ¿Qué tema le podemos dar aquí? Para que pueda existir un mensaje, tiene que haber más cosas. ¿Alguien me puede decir aparte de un mensaje? O sea, para que tú puedas dar un mensaje, ¿qué tiene que haber? Aparte de... El receptor y el... correcto. No, Y el emisor. ajá. Emisor y receptor. ¿Sí? Dásela a Daniela. Un Daniela fue. contexto. Un contexto. Un contexto. Ok. Para empezar, nosotros tenemos que ver la variable de la fuente. ¿Qué podemos decir con esto? Primeramente, ¿a quién va dirigido ese comunicado, ese mensaje? Antes de que nosotros lo podamos dar, nosotros también tenemos que saber a quién lo vamos a dirigir. Omar, Sí, te voy a interrumpir. ¿Tienen otra clase ahorita enseguida? ¿Quién tiene otra clase el día de hoy? Ninguno. Bueno, entonces les tengo una propuesta. Yo tengo clase a las 3 de la tarde. Jared, ¿tienes clase? No, maestra, solo le iba a comentar. Lo que pasa es que tenemos clases de las 11 y es la hora en la que comemos técnicamente. Ahorita hasta las 4, porque a las 4 reanudamos. Pues podemos hacer dos cosas. Son 2:26. El tiempo de clase se nos terminó. Si ustedes se aguantan a las 3 y comen de 3 a 4, entonces la siguiente clase no la vamos a tener y nada más aplicamos evaluaciones. O nos vemos el siguiente viernes. Ustedes díganme, pero vuélenle porque el tiempo se nos va. Pues espera, yo... De una vez, ¿no? Pero- Ajá, de una vez. Esperamos a que termine. Que termine de una Sí, vez. que termine. Sí, que termine, Me aguanto maestra. el hambre, no hay problema. Sí, mejor. Sí, ya estamos aquí, maestra, ya estamos aquí. Que me desmayo. Ok, entonces nos aplicamos, por favor, ni media hora es porque son 2:27. Entonces terminamos exposición, por favor. Adelante. sí, gracias. ¿Todo va quedando claro, compañeros? ¿Sí me van entendiendo a lo que voy hablando? Sí. Sí, Ahí Pi. va, ya, sí. Ok, excelente. Entonces, como decíamos, para que pueda existir la variable del mensaje, tiene que saber cuál es la variable de la fuente. O sea, a quién vamos a dirigir este comunicado, a quién le vamos a hablar, a quién le vamos a dar ese mensaje. Muy bien, vamos a suponer que nosotros tenemos un área de trabajo. En este caso, vamos a decir que nuestro compañero Fernando Yair
es el gerente general de una empresa y tiene de trabajador a su compañero Ricardo Barriga, que es el encargado de seguridad. Entonces, en el área de trabajo donde ustedes están encargados de jefes, hubo un accidente. Nosotros tenemos que dar una plática sobre ese accidente, necesitamos hacerle conciencia a los trabajadores, tenemos que darles un mensaje para persuadirlos y evitar que se vuelvan a repetir esos accidentes. Entonces, en el caso de nuestro compañero Ricardo, que sería el encargado de seguridad, ¿qué haría nuestro compañero Ricardo? Primero tiene que saber hacia quién va a dirigir ese mensaje. Por ejemplo, si el mensaje fue causado, el accidente fue causado en el área de una planta de beneficio, por ejemplo, nosotros no vamos a dirigirle el mensaje a las encargadas de cocina, porque el accidente no fue con ellas. El área de trabajo es donde está involucrado ese accidente y es donde tenemos que dar ese mensaje hacia esas personas, a ese grupo de personas. No sé si me va quedando, voy dejándolo claro, ¿me van entendiendo? Sí, de hecho, es como que si les vendieras un producto, a hacerlo que lo vean necesario usarlo, como el equipo de protección personal, es hacerlo más que nada que lo vean necesario, no tanto, podemos decir, convencerlos, pero más que nada que lo vean necesario. Sí, claro que sí, porque miren, por ejemplo, vamos a ver eso de que es necesario. Si uno de nosotros en un trabajo se accidenta, nosotros aparte de accidentados, nosotros no vamos a producir, nosotros no vamos a generar el recurso económico que va a tener nuestra familia. Entonces, aparte la empresa va a perder dinero. Entonces aquí estamos perdiendo ambos. Pierde la empresa y pierdo yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar los accidentes. El ejemplo que yo les daba de los raspaditos, los vehículos que compraban para estas rifas costaban 400,000 pesos, un ejemplo. Pero que una persona se accidentara causaba que la planta del área de trabajo se detuviera 3 días. Y detenerse 3 días se perdían 80 millones de pesos por día laboral detenido. Entonces, ¿qué salía más barato? ¿Comprarles a los trabajadores regalitos para que se estimulen la seguridad? ¿O era mejor pagar un accidentado? Entonces, desde ahí ya tenemos que empezar a ver la seguridad como algo beneficioso para nosotros. Muy bien. Y todo este objetivo es para crear nuevas... Perdón. Voy a interrumpir tantito. Necesitan ustedes tener la capacidad de hacerle ver al patrón las dimensiones de pérdida. Y las dimensiones de pérdida en el mundo y en la vida real, todo el tiempo es dinero. Entonces, esa es la capacidad que ustedes tienen que desarrollar, porque también por eso les dan matemáticas en su carrera. Porque si ustedes no hacen ver la importancia en cuestión a generar un capital, entonces el patrón no ve la importancia de su desarrollo, de su ámbito de laboral. Adelante. Sí, gracias, maestra. Entonces, ya tenemos, pues aquí vamos a dirigir nuestro comunicado, nuestro mensaje. Ahora sí sigue lo que es la variable del mensaje, que ya empezó nuestro compañero Horacio a abordar el tema. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué vamos a decir? ¿Sí? También tenemos que restringir la atención de los trabajadores. ¿De qué forma? Si nosotros le damos una plática a nuestros trabajadores y nosotros no les restringimos en un ejemplo, pongan atención, porque es importante lo que estamos diciendo. Si no restringimos esto, no va a ser algo que le vaya a generar mucho tiempo al paciente, al trabajador esa información. O sea, hace que en cierto tiempo el trabajador puede olvidar lo que nosotros estamos dando de mensaje. No sé si me di a entender. Sí. Ok. Los elementos que ya vivieron esas situaciones, por ejemplo, un accidentado. Normalmente ponen a algunos accidentados a dar pláticas de seguridad. ¿Por qué? Por lo que estamos haciendo es que los elementos vividos impriman información relevante en la memoria y esto incrementa la capacidad del receptor de procesar el mensaje. Entonces, nosotros esa información también la utilizamos con imágenes. Normalmente es alguna de las formas que más se llega a hacer en los trabajos, presentar imágenes de accidentados en el área de trabajo que van a estar trabajando. Disculpen la redundancia, pero así es. Entonces,
¿Por qué imágenes? Ok, no te cuidas, estás tomando la seguridad a la ligera y le muestras imágenes al paciente de accidentados. ¿Qué ocurre? Estás generando una conciencia en el trabajador y puedes llegar a hacer un cambio de, pues, en sus actitudes. ¿Me voy dando a entender? Sí. Muy bien. También tenemos las variables del canal. Las variables del canal son cómo vamos a transmitir nosotros ese mensaje. ¿Sí? Pueden ser discursos fuertes. Por ejemplo, si yo voy a darle un discurso a uno de mis trabajadores, no voy a estar hablándole de una forma muy tranquila, no voy a estar hablándole dudando de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no es un mensaje fuerte. No estoy dando yo un discurso fuerte. Entonces, al ser un discurso débil, el trabajador llega a veces a dejarlo un poquito de lado, a no hacer caso. Nosotros tenemos que dar argumentos y tenemos que dar un mensaje fuerte. No voy a decirle, es que mira, no hagas ese trabajo porque es que se me hace que te puedes accidentar. Oye, te vas a accidentar. Es una condición insegura, no puedes hacer actos inseguros porque te puedes lesionar, incluso te puedes morir. No es lo mismo estar dudando. ¿Algún comentario de eso, maestra? Aquí es importante que ustedes, ¿sí me alcanzan a escuchar o no? Sí, sí se escucha. Sí. Ok, aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes hacen el simulacro, normalmente en la universidad los alumnos no les hacen caso. Y cuando ustedes dudan de su capacidad de mando, menos. Y yo se los he dicho, en los simulacros necesitan ustedes gritar, ordenar, tener seguridad de lo que les están pidiendo, aunque los muchachos luego le hacen, ya van a empezar, ¿va? Pero tienen que creerse la dimensión de responsabilidad. Y ahora, tengan en cuenta que somos mexicanos y venimos de un matriarcado, perdón, es la verdad. Y la mamá siempre está gritando en su casa. Y estamos algunos, la mayoría del condicionamiento del ser humano es que si no te gritan, no hace las cosas rápido. Entonces, parte importante es darnos cuenta que estamos trabajando con mexicanos y aún así, aunque vengamos hablando que trabajamos, por ejemplo, en Guadalajara, en Heineken, con los que vienen de empresas alemanas, resulta que son mexico-alemanos, porque también tenemos que trabajar a dimensiones de gritos con ellos, ¿va? De fuerza, no es regaño, no es falta de respeto, no es una falta al ser humano como persona, pero sí tienes que ser muy enfático y los tonos de voz tienen que ser muy concisos como para poder generar la acción de movimiento de un ser humano. Adelante, Omar. Sí, gracias. Algunas veces utilizamos el miedo para facilitar un cambio de actitud, pero desgraciadamente no siempre funciona, porque por ejemplo en las áreas de trabajo, si nosotros infundimos miedo al trabajador para que no haga ciertas cosas y corregir una actitud, puede entrar, no solo quedar en miedo, entra en pánico y ya no quiere hacer un trabajo, porque dice, ¿sabes qué? Si yo me meto a ese área de trabajo me voy a morir, porque yo ya vi las imágenes, porque yo ya vi cómo está la situación y la verdad yo valoro más mi vida que este trabajo, renuncio y se van. Entonces no es solo poder infundir miedo, sino también hay que saber cómo hacerlo. Ok, y la última variable sería la audiencia. Aquí va a ser a quién vamos a dirigir nosotros el mensaje. En las áreas de trabajo, ya lo mencionaba yo, como ejemplo, tenemos que ver la población, si son pacientes, si son niños, en este caso si son trabajadores, si son contratistas o incluso si son sindicalizados. Nosotros tenemos que también tener en cuenta a quién vamos a dirigir ese mensaje para que nosotros podamos hacer toda esta actividad de poder generar una persuasión en los trabajadores. Es decir, ya con todo lo que comentaron mis compañeros y con lo que yo comenté, que el objetivo de la persuasión es cambiar actitudes en el caso de los trabajadores, específicamente de lo que yo estoy hablando. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario. Yo tengo un pequeño comentario, a lo mejor ya va un poquito fuera de todo esto. Tengo entendido que hay un término, un concepto muy parecido a la persuasión. Es la disuasión. ¿Sabes o usted, maestra, me podría dar alguna explicación de en qué se diferencian? Persuasión y disuasión. Desglosa las palabras persuasión y dis. ¿Qué te da? Percibir. Percibir es lo que tú agarras. Y disuadir es lo que tú quieres que los demás te entiendan. ¿Sí?
Ok, muy bien. ¿Sí me escuchaste así? Sí. Sí. Omar, ¿tienes algún ejemplo dentro de tu área laboral en la empresa? El percibir las dimensiones de, a ver, van a percibir las dimensiones del caos dentro de la empresa, de la mina. Tienen que percibir, ¿cómo lo van a percibir? Mediante las fotografías que los empleados mismos están dando a la empresa, ¿va? ¿Sí entiendes el percibir? Sí, es correcto. Ok, la otra. Disuadir. Sí. Entonces ahí es cómo tú vas a generar la información ante los demás, cómo es la dimensión de cómo hacerle entender a los demás para qué funciona. Uno es interior y el otro es exterior. ¿O me equivoco, Omar? No, maestra, es correcto. ¿Sí queda claro? Buena pregunta, Fabián. Muy bien. Muy bien. Queda claro. Gracias. Adelante. Voy a dar por terminado ya con otros comentarios. Nosotros, para que podamos observar las actitudes que tienen nuestros trabajadores, como les comenté, hablando meramente del trabajo, tenemos también que observar qué está condicionando o qué está causando ese tipo de actitudes. No es nada más, ok, ya se accidentó, ¿por qué lo hizo? No está poniendo atención. Entonces aquí es donde entran la norma 035 que comentaba nuestro compañero Fabián. Esos factores psicosociales, por qué está estresado el compañero, a lo mejor están pasando situaciones en su casa. No es justificar al trabajador, es averiguar qué sucede y por qué está causando esos accidentes, qué es lo que está sucediendo realmente con nuestro empleado. No es solo se accidentó, ok, lo voy a correr y ahí queda. Me evito problemas. Y ya no se puede hacer, ya tenemos problemas con las normas. Que el trabajador se vaya y se queje, pueda meter algún tipo de demanda laboral, porque puede haber acoso del empleador, puede haber acoso de sus compañeros, pueden estarle cargando mucho trabajo, a lo mejor no ha dormido por horas extras. O sea, son muchos factores que pueden condicionar las actitudes. Entonces no es solo que nosotros lleguemos y persuadamos al trabajador que haga bien las cosas. También tenemos que averiguar qué es lo que está sucediendo. Y eso también es trabajo de nosotros como encargados del área de seguridad. De mi parte es todo. No sé si les quedó alguna duda o está todo claro. Muchas gracias. A mí me queda claro independientemente que no manejo sus áreas. ¿Alguien más? ¿Preguntas o dudas, chicos? Ninguna. ¿Quién sigue en la exposición? ¿El último? Otro maestra. Perfecto, entonces hemos terminado la exposición. Correcto. Chicos, vuelvo a preguntar, ¿preguntas o dudas? Bueno, continuar con este es por lo del mensaje, maestra. Ajá. Sí. ¿Preguntas o dudas, chicos, todos los demás? Ninguna. ¿Los chicos de la unidad número 3? Perfecto. Horacio, ¿te encargas, por favor, de hacer los reactivos para la evaluación de la unidad número 3? ¿Sí me alcanzas a escuchar, Horacio? Con todo gusto los escucho. Entonces, ¿te organizas con tus compañeros para los reactivos de la unidad? Sí, maestra. Sí, con todo gusto ya estoy aquí preparado para... Perfecto. Entonces, chicos, nos salimos de la clase, vuélenle. Sí, yo me organizo y ahorita lo quitamos. Vuélenle a comer, por favor, y yo me comunico. Háganme un grupo de WhatsApp, por favor, con los de la área de unidad 3. Los de unidad 2 ya tienen sus reactivos, entonces, por favor, me los envían para yo enviárselos, para que ustedes los contesten, por favor. Y les mando los demás mensajes por WhatsApp. Yo por aquí casi no los escucho ahorita bien. Entendido. Vuélenle a comer y les mando instrucciones. Acuérdense que te voy a mandar, Horacio, mándame un WhatsApp, por favor, Horacio, para mandarte el ejemplo de cómo lo están haciendo tus compañeros. O si alguno de los compañeros de la unidad 2 me le puede pasar el reactivo a Horacio, por favor, porque tienen que acomodarlo como subtema.
me tienen que sacar entonces mínimo 10 reactivos, son 2 subtemas, entonces serían 5 reactivos de cada espacio, por favor. Unidad número 3, 3.1, 5 preguntas, 3.2, 5 preguntas. Por favor. Maestra, ya me hice un poquito bolas, entonces Sí, muy bien. para la próxima semana no tenemos clases, pero el jueves enviamos la evaluación. Ok, y el escúchenme por favor. El siguiente viernes no nos vamos a conectar. El siguiente viernes yo les voy a mandar los reactivos de evaluación y me los van a contestar y me los van a mandar, justo como en la unidad 1. Si ustedes me los envían el lunes, martes, miércoles, jueves, perfecto. El viernes no nos vamos a conectar, el viernes lo tienen libre. Si en toda la semana no hicieron las preguntas, a más tardar el viernes, terminando la hora, yo empiezo a calificar evaluación. ¿Sí queda claro? O sea que quien avance a contestar unidad 2 y unidad 3, queda libre el viernes. No nos vamos a conectar el viernes. O sea que unidad 4 la vamos a trabajar de hoy en 15 días. ¿Queda claro? Sí. Perfecto, entonces les mando instrucciones por WhatsApp. Sí, Gaby, buen punto. Gaby, para asistencia es su foto y su nombre completo en WhatsApp para ya no perder más tiempo por aquí, porque el internet está caótico, no los veo. Perfecto, maestra. Lo que falte lo arreglamos por WhatsApp. ¿Alguna otra duda, chicos? Ninguna, maestra. Perfecto. Ya está. Entonces les mando la información, les mando ahorita estos pendientes por WhatsApp. Gracias por su disponibilidad de aguantar y córranle a comer, vuélenle, porque siguen más clases. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias por su Hasta tiempo, luego. maestra. Bye. Bye.